Hola amigos, soy Darwin, pastor de MCC. Mi oración es que el mensaje que está por escuchar contribuya al crecimiento de tu fe, te haga más semejante a Cristo y te inspire a vivir en la misión de Dios en medio de tu generación. Si de alguna manera la exposición de la palabra edifica tu corazón, háznoslo saber a través de un comentario o envíanos un mensaje. Nuestra intención no es sustituir la enseñanza bíblica que debes escuchar de tu pastor cada fin de semana, sino contribuir con tu iglesia local para el desarrollo de tu fe. Gracias por conectarte con la familia de MCC. Gracias por escuchar esta palabra. Desde MCC te bendecimos. Abra su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 5, versículos 21 al 23. Yo voy a decir una frase. Y usted va a decir la primera palabra de edificación, ¿ok? Que le venga a la mente. Porque a usted le puede venir a la mente algo y usted debe sujetar eso porque no es de Dios, ¿ok? Pero yo voy a decir una frase. Y usted va a completarla con una palabra. Una palabra, ¿ok? ¿Preparado? ¿Are you ready? No tienen que hacerlo a la vez. Simplemente yo voy a repetir esa frase una y otra vez. Y en cada vez 2 o 3 la dicen, ¿ok? El matrimonio es... bendición. Ok. El matrimonio es unidos. Una sola persona. Una representación. ok. El matrimonio es Amor. Fidelidad. 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 El matrimonio es. ¿Sí? El matrimonio es benigno. Ok. La primera institución que creó Dios. Muy bien, muy bien. ¿Tú sabes lo primero que me viene a la mente a mí cuando digo eso? Qué bien. Dime, mamá. El matrimonio es. Paz y tormenta. Ok, paz y tormenta. Bueno, eso se acerca un poquito a lo que yo iba a decir. Para mí el matrimonio es complicado. Eso lo edifica. Eso no edifica, pero como mortifica. El matrimonio es complicado. Complicado. Y tengo respaldo bíblico para decir eso. Cuando yo digo complicado, quizás todo lo que usted incluye en esa palabra es negativo, pero no necesariamente. Una ecuación de matemática puede ser complicada. Tú lo puedes ver de manera negativa porque es difícil aprenderla, pero puedes verla de forma positiva porque esa ecuación te resuelve un problema. Y el matrimonio vino a solucionar un gran problema. El matrimonio es solución de Dios. Dios miró al hombre y le dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y le complicó la vida. Es decir, le trajo una mujer para completarle, para que nunca más esté solo. Y ambos sean una sola. El matrimonio es complicado. No lo diga, hermano. El matrimonio es complicado. En Efesios capítulo 5, Pablo mismo va a nombrar el matrimonio con una palabra que ninguno de nosotros ha mencionado. El matrimonio es un misterio. Un misterio. Lo voy a decir de una forma que no es exactamente lo que dice Pablo ahora, porque lo tomaré después. Pero es un misterio. Tú puedes decir: esta es la receta para el matrimonio, y dar una lista de un número 1, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Otra persona va a tomar tu lista, la va a cumplir al 100% y no le va a funcionar. Tú puedes decir: a mi padre le funcionó esto, pero tus padres, ninguno, ni tu papá ni tu mamá, es la persona con la cual tú te casaste. Y así como cada persona tiene un nombre diferente, tiene una huella diferente, tiene una genética diferente, así mismo cada matrimonio tiene un ADN diferente. Cada uno de nosotros tiene que basarse en las Escrituras, y es lo que haremos hoy, para buscar aquellos valores eternos que nos enmarcan
la conducta en el matrimonio a grandes rasgos. Pero el matrimonio va a ser expuesto a circunstancias, a presiones, a bendiciones, a carencias y a prosperidades, a etapas en la historia culturales que van a incidir de manera única y peculiar sobre tu relación, sobre tu matrimonio. Y en ese momento uno va a necesitar mucho arreguendarse del Señor para que Dios le dé sabiduría y le dé gracia para dar la respuesta correcta en ese momento dado. Déjame decirle lo siguiente: no todo está escrito en la Biblia para cada circunstancia de tu vida. De otra manera, la Biblia tuviera páginas que no pudiéramos nosotros hojear. La Biblia nos da este principio básico. El Señor es el fundamento del matrimonio. El Señor es el diseñador del matrimonio. Y nos da principios básicos que los hablaremos hoy para regir nuestra conducta, para estar uno y honrar al Señor y manifestar el carácter de Dios en el mundo. Pero déjame decirle que en cada día vamos a necesitar ir al Señor buscando gracia, buscando sabiduría, porque nadie es suficiente. Nadie es suficiente para emprender este viaje del matrimonio y tener éxito independiente del Señor. No se trata de leer un libro del matrimonio y decir, ya me gradué. No se trata de leer ni estudiar Efesios 5 y decir, I got it. No se trata de ir a un curso ni pasar por una terapia y decir, ya triunfé. Del matrimonio nadie se gradúa. Nadie. Por tanto, uno debe asumir el matrimonio con una humildad increíble. Una humildad increíble. Porque que hayas tenido 10 años en una relación no quiere decir que va a ser para siempre. Que tenga 30 años en una relación no quiere decir que va a ser así para siempre. Cada día uno necesita del Señor para el matrimonio. Ahora tú me vas a decir, bueno, yo soy un adolescente, de aquí a que yo me case, déjame decirle que el mejor momento para escuchar del matrimonio es cuando tú no estás casado. Dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En el momento en que tú estás soltera, que no tienes ni un novio, ese es el mejor momento de escuchar del matrimonio. Porque tú necesitas aprender, madurar, ¿no es verdad? Tener esa experiencia para escoger bien y empezar bien la relación. Porque una vez que tú empiezas una relación, querer empezar entonces a ajustar las cosas, ya te genera mayores problemas. Tú necesitas estar preparado antes de empezar una relación con el consejo del Señor. Ahora tú me vas a decir, bueno, ya yo tengo tal edad. Yo no tengo planes de casarme más. Primero, nadie sabe la vuelta que da la vida. Nadie sabe. Y puede ser que con 70 años usted se vuelva a enamorar y quiera completar tu carrera de la vida acompañada con un hombre o con una mujer de Dios. Por tanto, usted no diga, este tema no es para mí. Tampoco me diga, ya yo enviudé, voy a quedarme así porque no necesito más esta enseñanza. Ok, usted lo necesita también. ¿Por qué? Porque usted va a tener jóvenes, mujeres jóvenes cerca suyo que necesita discipular. Necesita influenciar y dar un buen consejo. Es más, si tienes un hijo o tienes una hija, tú necesitas este consejo, quizás ya no aplicarla para ti, pero sí para dar la mejor enseñanza a la nueva generación. De tal manera que no hay nadie que escape de la necesidad de estudiar Efesios 5, del 21 al 23, porque todos necesitamos comprender más este gran misterio que es el matrimonio. Dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. El principio general que ahora va
influenciar cualquier rol en el matrimonio, el de la esposa o el del esposo, es el reconocimiento que Cristo es el Señor. ¿Puedes decirlo? Cristo es el Señor. Esta es la garantía de cualquier relación, de la relación de amistad, de la relación de hermandad en la iglesia, de la relación en un noviazgo o en un matrimonio. Cristo es el Señor. Si Cristo es tu Señor, entonces deberías buscar una persona donde Cristo reine. No que sea bautizado, no que sea miembro de una iglesia, sino que se sujete a Cristo. ¿Por qué? Porque ambos sujetos a Cristo, entonces tenemos un punto de acuerdo al cual podemos sujetarnos el uno al otro. Porque si no, todo se trata de valores relativos, se trata de opiniones y no de verdades absolutas. Entonces, no porque yo pienso que el rol de la esposa debe ser este y este. Y él llega y dice, no, yo creo que el rol de la esposa es este y este. Bueno, se trata de opinión. Vayamos entonces a nuestros padres. No porque en mi casa la que hacía esto era mi mamá. No porque en mi casa la que hacía esta era mi papá. Y entonces, ¿cómo llegar a un acuerdo? Bueno, Cristo es el Señor. Y entonces vayamos a ver lo que dice Cristo. Y ahora, la opinión que se está sujetando a Cristo, esa es la que prevalece cuando ambos viven bajo el señorío de Jesucristo. Y ya no se trata de mi opinión, ya no se trata del modelo familiar, ahora se trata de cuál es la voluntad del Rey. Y es Jesucristo. El Rey en el matrimonio no es el hombre. El Rey en el matrimonio es Cristo. Es Cristo. Y este es el principio. Yo me sujeto a Cristo. Y tu mujer, sujétate a Cristo. Sujétate a Cristo. Y cuando los dos queremos sujetarnos a Cristo, decimos la verdad. Y al decir la verdad, uno es franco y sincero para poder llegar a decir, ¿sabes qué? Estoy equivocado. La voluntad de Dios es esta y es lo que debo hacer. Eso es un fundamento firme para la relación. Cristo, Señor de todos. Ahora, en el rol, en la función del matrimonio, esto es lo que enseñó Dios. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor. Si tú estás subrayando, tomando nota, debes tomar nota de esto. Como al Señor. Debes sujetarte a tu esposo. La palabra sujeción de por sí ya nosotros la vemos como de manera peyorativa, de una connotación negativa. Déjeme decirle que no. La rebeldía es pecado. La sujeción agrada a Dios. ¿Te das cuenta? La ausencia de sujeción es orgullo, es rebeldía, es anarquía. Y eso es lo que detesta a Dios. Dios dice que Él da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Una esposa que quiere ponerse los pantalones en la casa no está haciendo lo que agrada a Dios. La esposa debe sujetarse a su esposo, como al Señor. Ahora, esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. En todo. ¿Saben la única licencia que tiene una esposa para no hacerle caso a un esposo? Según este verso, cuando va en contra de la voluntad de Dios. Pero fuera de ir en contra de la voluntad de Dios, la esposa debe sujetarse al esposo. Ahora, puede ser, y en muchas ocasiones así, y a veces la mayoría de las veces así,
el esposo no tenga el mejor consejo, no tenga la mejor luz, la mejor comprensión del asunto, o que no esté entendiendo bien el asunto. Bueno, en ese caso, ¿qué es lo que debe hacer la esposa según las Escrituras? ¿Hacer lo que quiera porque ella es la que tiene la razón? La Biblia dice, de ninguna manera. Tú debes, en primer lugar, si tú crees que tienes la verdad, sentarse con argumentos, con razones, con diálogo, con persuasión, tratar de mostrar tus argumentos y tus opiniones y tus verdades y escuchar el esposo a la esposa. Lo hizo una vez y no cambió de opinión. Bueno, déjalo un momento. Vaya a la oración. Vaya a la oración. Tú tienes un esposo cristiano. Ora a Dios. Para que Dios ablande ese corazón. Para que Dios hable a tu esposo. Para que Dios le dé sabiduría a tu esposo. ¿Qué es lo que no debe hacer? Ir en contra de la voluntad de tu esposo. Aun cuando te pidió que hiciera algo determinado. Porque en eso no habrá placer de Dios ni placer en el matrimonio. Eso va a complicar más las cosas. Pero llegado el punto en que se ha de tomar una decisión y no se han conciliado cuál es el rol de una esposa, es ceder la responsabilidad al esposo. ¿Sabes qué, Juanito? Ya hemos hablado de este tema una y otra vez y no nos hemos puesto de acuerdo. Ya he ido en oración al Señor y no ha cambiado de opinión. Ahora, por la gracia de Dios, yo encomiendo este asunto a Dios. Y tú asumes toda responsabilidad en este asunto. Y el hombre cristiano de Dios, como mismo tiene la autoridad un momento dado para decir esto es lo que vamos a hacer, después ha de ser valiente para asumir el costo de sus aciertos y de sus errores. Pero es el hombre en última instancia quien está llevando el liderazgo del hogar. Eso es lo que yo entiendo en las Escrituras. Ahora, la autoridad que tiene el esposo no es una autoridad desnuda, no es una autoridad cruda, es una autoridad desierta. Una autoridad que se arropa con la ternura del amor. Por eso dice así las Escrituras: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Vamos a dejar ese último verso para el final. ¿Usted piensa, amada hermana, que es dura la disciplina del Señor? ¿Tú piensas que el Evangelio te pide mucho al enseñarte, a sujetarte a tu esposo? Déjame decirle que lo más difícil está del lado acá de la cancha. ¿Por qué? Al presentar como modelo para la mujer, dice, como la iglesia se sujeta en todo a Cristo, la esposa se sujeta a todo, en todo al esposo. No, pero cuando va a hablar del esposo, el punto de referencia no es la iglesia. El ejemplo, ¿quién es? Cristo. Entonces, ¿tú crees que el estándar tuyo para mujer cristiana está alto? El estándar del hombre cristiano es inalcanzable humanamente, porque el estándar no es la iglesia.
Ahora el estándar, ¿quién es? Cristo. Y si en el capítulo 5, versículo 1, Pablo, de entre todas las virtudes que nos presentan para imitar a Dios, nos dice: ámense como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en olor fragante para el Señor. Ahora, una vez más, el ejemplo que va a tomar de Cristo es el amor. Si en algo vas a imitar, hombre de Dios, esposo de Dios, a Cristo como cabeza de la iglesia, como esposo de la iglesia, imítalo en esto: ama a tu esposa como a ti mismo. Y todo lo que se presenta de allí en adelante es un amor no basado en pasión, no es un amor sentimental, es un amor sacrificial. Es un amor que toma el objeto del amor, al ser amado, en este caso la esposa, y lo pone primero que sí mismo para entregarse por ella. Este es el amor más romántico, más apasionante, más íntimo, más sacrificial, más heroico que vas a encontrar jamás en la historia. Ninguna novela, ninguna enciclopedia, ninguna crónica de historia, nadie podrá narrar un amor más extraordinario que el amor de Cristo por su iglesia, que es el amor que el esposo debe tener por su esposa. Veamos los verbos que describen el amor de Cristo, que deben ser nuestros también. Esos verbos van a describir las acciones que caracterizan nuestro rol, nuestras responsabilidades como esposos. ¿Están allí? ¿Dispuestos? Dice: se entregó. Se entregó. Amado hermano, no hay un amor que crezca sin que se entregue. Sin que se entregue. Los dolores de la vida, las malas experiencias, los malos modelos, las malas historias, los malos consejos, redundan en esta mentira: tú no puedes entregarte a nadie, porque el día que te entregue saldrás lastimado. ¿Has escuchado eso? ¿Lo has pensado alguna vez? No, yo amo hasta aquí. Yo me expongo hasta aquí. O yo no puedo mostrarme tan vulnerable. Hay frases que no puedo decir. Hay cosas que no puedo compartir. Esto es mío, esto es reservado. Aquí no llega nadie. ¿Tú no has escuchado frases como esa o actitudes como esa? Dice la Biblia, hombre de Dios, que si tú asumes el matrimonio con miedo, tu cobardía te hará infeliz. Tú tienes que entregarte en una relación. Y si tú no te entregas en una relación basada en la fe en Cristo, en la gracia de Cristo, tú no vas a llevar esa relación nunca a plenitud. ¿Que eso te pone en riesgo? Sí, ¿y qué? ¿Que por eso a veces saldrás frustrado y lastimado? Sí, ¿y qué? Eso es lo que espera Dios de ti. Que tú te entregues. Que tú bajes la guardia. Y que tú te des, te inviertas, te desbordes en esa relación. Un matrimonio no se puede llevar a feliz puerto, a media máquina. ¿Lo es todo o lo es nada? O es todo corazón o es pura apariencia y apatía. Tú tienes que entregarte en una relación de amor. No puedo decir otra cosa que eso. Jesús se entregó. ¿Y qué significó eso? No es que yo llego hasta el monte. No, yo llego hasta el Getsemaní. De allí para allá no cuenten conmigo. No, yo llego a la cruz, pero cuando llegue a la cruz, Padre, bájame de aquí, que esto no es que lo aguante. No. Él se entregó. ¿Qué significa eso? Que fue un holocausto, un sacrificio vivo. Él se entregó. Y una vez que se dio, no hubo marcha atrás.
No hubo marcha atrás, sino que se encomendó al Señor. Eso es el amor. ¿Cuál es la próxima frase? Dice que la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Esta es una de las responsabilidades más olvidadas del hombre cristiano. No solamente se entrega en amor, sino que ahora discipula a la esposa por amor. Es el rol de sacerdote, de pastor en el hogar. Déjame decirle a hombre de Dios, joven que está aquí, nadie en tu casa puede tener mayor influencia espiritual que tú. Ni el diácono porque es maduro, ni el pastor porque es el pastor, ni el evangelista porque es el evangelista, ni el apóstol fulano de tal. No, nadie en casa puede tener mayor influencia sobre tu esposa, espiritualmente hablando, y sobre tus hijos, espiritualmente hablando, que tú. Dios te llamó a ti a ser el mayor agente de influencia espiritual de tu casa. Ser hombre significa asumir esa responsabilidad. Ahora tú no puedes simplemente leyendo pan diario ser influyente en tu casa. Tú no puedes simplemente escuchar meditaciones emocionales y de autoayuda ser espiritualmente sano en tu casa. Tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo para luego llegar a casa y ser un agente espiritual significante para que tus hijos crezcan en el temor de Dios y tu esposa crezca en santidad. Y cuando tú veas tu casa, tú dices, wow, así como por la bondad de Dios es prosperado económicamente, veo que por la misericordia de Dios espiritualmente prosperamos. Mi esposa se santifica, habla mejor, se viste mejor, se relaciona mejor, tiene una actitud mejor. Mis hijos de igual manera crecen en el Señor. Estoy hecho. Hemos cumplido nuestra tarea cuando nosotros a través del diálogo edificante nutrimos espiritualmente el corazón de nuestra pareja. Y con cuánta tristeza debo reconocer que este no es el modelo que veo en la iglesia de hoy. Déjame decir, debo dar gracias a Dios y gloria a Dios por las mujeres que se levantan, temerosas de Dios, llenas de Dios, con palabra de Dios, con sabiduría de Dios. Y asumen a veces un liderazgo que no le corresponde. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de liderazgo espiritual masculino. Pero ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que nosotros como hombres estemos plantados, cimentados, arraizados en las Escrituras. Seamos robles. Robles. De tal manera que cuando venga el viento, cuando venga el problema, cuando venga la dificultad, tú estás bien plantado. Y tú no sacas armas de carnalidad. Tú no sacas experiencia de la humanidad. No, tú sacas palabra de Dios. Tú sacas unción de Dios, fruto de justicia. Y tus hijos y tu esposa pueden venir a ti y refugiarse en ti en medio del bandaval de la vida, porque tú estás fundado sobre la roca. Sí, amado hermano, esa es nuestra responsabilidad. Hablar, discipular, abrir la Biblia, santificar a nuestras esposas y a nuestros hijos en la palabra de Dios. Hay otra responsabilidad que queda, al menos una. Dice que el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Lo alimenta y lo cuida. Y este es el rol de proveedor y también de protector. Proveedor y protector. Nosotros, amados hermanos, los hombres de Dios, estamos llamados a esto: a proveer y a proteger. Proteger. Mira, a veces, voy a hablar de lo segundo, de proteger. A veces me han preguntado, ¿qué te hacen si te dan en una mejilla? Julio, ¿qué tú haces si te dan en una mejilla? No me responde. Yo le digo que el Señor me ayude. Yo no voy a decir lo que voy a hacer. Yo voy a orar para que ese momento nunca llegue.
Y una vez que llegue, que el Señor me dé la gracia suficiente. Hasta allí. La gracia suficiente. No dije más nada. Que el Señor me dé la gracia suficiente para honrarlo en ese momento. Ahora, yo te puedo decir lo que va a pasar si alguien toca a Leonel. La oración ya está hecha y el mandamiento está dado. Yo me lo como vivo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que es mi responsabilidad cuidarla. Si alguien le pasa por al lado y la toca, porque mi rol es protegerla. Ahora, mi rol es protegerla no solamente del sinvergüenza, mi rol es protegerla de ella misma. A costa de que ella no me comprenda a mí y a costa de que no tengamos paz. Mi rol no es estar en paz a toda costa. No. Mi rol es protegerla a toda costa. Y si no quiere escuchar un consejo, de todas maneras se lo voy a dar. Porque mi rol es protegerla. Y por guiarla de un lado y pedirle algo, si me pongo en pelea con ella, no me importa. Porque mi rol es protegerla. Y tú, hombre de Dios, no debes claudicar ante esto. De proteger a tu esposa y proteger a tus hijos, aunque pierda la paz, porque el valor más precioso de la casa no es la paz. El valor más precioso de la casa es la obediencia, y es ser obediente a Cristo. Y Dios te ha llamado a ti a proteger a tu mujer y a proteger a tu esposa. Por tanto, tú tienes que estar en una posición espiritual que tengas discernimiento por la palabra de Dios, para ver los asuntos de una manera clara, transparente, para dar la palabra en el momento adecuado. Para anticiparte a un curso de acciones que va a terminar en daño. Tú necesitas ser profeta de Dios en medio de tu casa. Ser atalaya de Dios. Para proteger a esa mujer que Dios te la dio como un regalo. Ahora, realmente, el matrimonio, aunque es así de complicado, ¿por qué lo es? Bueno, el matrimonio es muy complicado, porque dos pecadores dijeron, acepto. Amada hermana, tú te casaste con un hombre perdonado. No con un hombre perfecto. Amado hermano, déjame decir lo siguiente. Tú te casaste con una mujer perdonada, no con una mujer perfecta. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que es pecadora y que somos pecadores. Pero aun cuando lo somos, debemos recordar que ninguna condenación hay sobre los hijos de Dios, porque ya hemos sido perdonados. Perdonados. Pero debe tener cada persona una expectativa al matrimonio de una manera muy sana. Y bajarlas, ¿ok? Bajen esa expectativa para el matrimonio. Porque esa mujer es cristiana, pero no es perfecta. Ese hombre es cristiano, pero no es perfecto. Son dos pecadores que un día, por la gracia de Dios, dijeron, acepto. ¿Y qué pasa cuando dos pecadores en un altar hacen pacto delante de Dios y dicen, acepto? Siguen siendo pecadores. Y es el pecado mío lo que hace más complicado el matrimonio. Y es el pecado tuyo o de ella que hace más complicado el matrimonio. Pero ¿qué es lo que puede redimir el matrimonio? La sangre de Jesucristo. Porque Cristo se entregó por la iglesia. Es decir, que Cristo se entregó no solamente para salvarme a mí, sino para salvarme a mí en mis roles. Para que yo sea salvado, no individualmente solo,
sino también en mi forma de relacionarme con otro. Para que yo sea una nueva persona y entonces al ser una nueva persona sea un nuevo esposo, sea un nuevo hijo, sea una nueva esposa, sea un nuevo ciudadano. Y de eso es lo que se está tratando el capítulo 5 de Efesios. Capítulo 1, una nueva identidad en Cristo. Esa nueva identidad, capítulo 2, es por gracia, por medio de la fe. Capítulo 3, esa nueva identidad nos hace pueblo de Dios. Capítulo 4, empiezan las virtudes del ser cristiano. 4 completo y 5, la primera parte que terminamos la semana pasada con el diálogo, la conversación. Ahora, no solamente se trata de una nueva identidad como individuo, sino una nueva identidad en mis roles. Quien me salvó y me puso libre en Cristo en el capítulo 1, ahora llega al matrimonio y me hace un nuevo esposo. Y le hace a usted una nueva esposa. Y la sangre de Cristo, la cruz de Cristo, que salvó tu corazón para la eternidad, es la misma cruz que puede salvar tu matrimonio. Que puede salvar tu rol como esposa y tu rol como esposo. Lo que hemos hablado es el diseño de Dios, pero todos hemos fallado en vivir en el diseño de Dios. Por tanto, se ha quebrado ese diseño y por tanto, en vez de gozo, paz y dicha en el Espíritu Santo, lo que hay es dolor, quebranto, frustración, amargura. Y en tal situación, ¿qué es lo que debe ocurrir en ese quebranto? Debemos ir juntos a los pies de la cruz y pedir gracia y sabiduría para a los pies de la cruz ser restaurados. Porque este es el diseño de Dios para el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. ¿Puedes decir eso? Uno. Esto es lo que Dios quiere, sobre todo en el matrimonio. Que dos personas diferentes, con herencia familiar diferente, con opiniones y gustos diferentes, vengan a Cristo, sean salvados individualmente, pero luego sean restaurados como pareja, para entonces y solo entonces llegar a ser uno, y al ser uno se refleje la gloria de Dios a través del matrimonio. Para que el matrimonio, al ser dos personas diferentes, uno, puedan decir, así es Cristo y la iglesia. Porque este es el fin de todas las cosas creadas. Reflejar la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Un amanecer cuenta la gloria de Dios. Una catarata cuenta la gloria de Dios. Un matrimonio a los pies de la cruz, que son uno en Cristo, cuenta la gloria de Dios. Pablo dice, si he hablado mucho, se los voy a poner en pocas palabras. Que cada uno de ustedes, hombres, ame a su esposa como a sí mismo. Y ustedes, esposas, respeten a su esposo. Pablo está diciendo al final, miren, voy a resumírselo o le voy a dar el paso número 1. ¿Quieres saber por dónde empezar? Empieza por esto. Esposas, amen más a sus esposos. Esposos, abren más a sus esposas. Y esposas, respeten más a sus esposos. Vaya, tómense los próximos 10 años aprendiendo eso. Hola amigos, soy Darwin, pastor de MCC. Gracias por permanecer conectado a la vida de nuestra comunidad de fe. Nuestra misión es amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. Y esta misión podemos llevarla a cabo gracias a la generosidad de muchos hermanos que ofrendan sacrificialmente para la gloria de Dios. Si tú eres uno de los patrocinadores de MCC, te lo quiero agradecer de todo corazón. Si aún no ofrendas regularmente por MCC, te invitamos a que te sumes a este equipo de patrocinadores. Te prometemos que el 100% de tu ofrenda será destinada a la Gran Comisión. Una vez más, gracias por sumarte a esta iniciativa misionera de alcanzar las naciones para Jesucristo.